Estos son los niveles de crecimiento que ha tenido la chica economía del país, porque nuestra economía es muy pequeña. Y cuando es influenciada, por ejemplo, con la poca inversión extranjera que se adquiere y con los pocos capitales locales, que en vez de protegerlos, se les amenaza con aplicar nuevos gravámenes fiscales, entonces vemos reflejado el pobre crecimiento económico en el país. Pero hay un tema muy importante que vamos a analizar esta mañana: el impacto que ha tenido la nueva política monetaria en Honduras, que ha disparado el valor de las tasas de interés activas, alcanzando cifras hasta del 18.15% sobre préstamos. Estas nuevas tasas de interés. Solamente le voy a hacer un recorrido por acá. De acuerdo con el informe del Banco Central de Honduras, en el 2020, cuando se registró la pandemia de la COVID-19, la tasa de interés pasó del 17.38% al 16.68% entre enero y diciembre. Mientras tanto, en el 2021 cerró en 15.08%, en el 2022 14.31%, en el 2023 14.96%. Cabe recordar que el pasado 5 de agosto entró en vigencia el primer aumento de la tasa de política monetaria, al pasar del 3 al 4%, estamos hablando del año pasado. Y el segundo incremento se efectuó en octubre, siempre del año pasado, que subió del 4 al 5.75%. El cambio de la política monetaria provocó que en el 2024 se cerrara con una tasa de interés en los préstamos, sobre todo tasa de interés activa, del 17.31%. Solo ese año incrementó 2.32%. Y el último reporte señala que al cierre de marzo de este año 2025, cierra en 18.15%, con un alza del 0.84% en 3 meses. Siendo una economía tan pequeña, muy pequeña, estos impactos en tasas de interés reduce sustancialmente el ingreso al crédito en el país, por un lado, y por otro lado encarece, porque no tenemos una tasa de política fija en el mercado bursátil nacional o en el mercado mercantil nacional. No existen tasas de interés fijas, sino que, de acuerdo a la política monetaria, esta se va revisando de a cómo también se va revisando la tasa de política monetaria. Por eso, muchos hondureños pegaron un gran brinco cuando se dieron cuenta que a partir de agosto, inclusive meses anteriores, los préstamos que tenían y que pagaban con una tasa de interés que se fijó años anteriores, fue revisada por esta nueva política monetaria nacional y ahora están pagando más por los préstamos que han adquirido. Hay hondureños que pagan hasta 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 empiras de aumento a los préstamos. Los impactos a la economía nacional y por supuesto los impactos en el acceso al crédito en el mercado hondureño. Gracias por atendernos, licenciado Julio Raudales. Denos sus consideraciones a esta hora de la mañana. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Es un gusto estar con ustedes en tan gustado programa. Sí, gracias. Esto es algo que se veía venir, Ramón, desde hacía tiempo, porque todavía estamos arrastrando lamentablemente los efectos de la pandemia y a esto se suma definitivamente también la incertidumbre que causa la situación política del país. Hay que recordar que las tasas de interés, si bien es cierto, obedecen en parte a la política monetaria y que es esta la que les genera el primer impulso, también y principalmente obedecen a qué tan confiable es para el sistema financiero la situación económica de las empresas y de los hogares. Si el sistema financiero, si un banco que trabaja con dinero ajeno, Ramón, porque esto es así, los bancos no trabajan con su dinero propio, Claro. trabajan con el dinero de los ahorrantes, percibe que existe la posibilidad cierta de que no le paguen las deudas, no le paguen los préstamos, entonces lo que hace es encarecer esos préstamos para poder asegurarse de que sus riesgos o que el costo del no pago o del impago va a ser menor. Entonces es muy natural que ante la situación que se está dando en un año político como el que estamos viviendo ahora,
los bancos estén acelerando o incrementando el costo del dinero, o sea, la tasa de interés. Pero también hay que recordar que este elemento comenzó justamente o se gatilló justamente por la subida también que se dio el año pasado en agosto en la tasa de política monetaria, que estaba muy baja, que estaba bastante baja y que tuvo un incremento muy abrupto, casi al doble, ¿no? De 3% casi al 6%. Y evidentemente esto también tiene un impacto sobre el encarecimiento en las tasas de interés en el sistema financiero. Ahora es más caro entonces para los bancos trabajar, no solamente porque el Banco Central les presta más caro, les presta casi el doble más caro, sino también porque los bancos, como es muy natural, al percibir la incertidumbre política que se da en un año como este, pues ponen el dinero bastante más caro, ¿no? Ahora, hay que aclararle a Honduras y al mundo que cuando se revisa la tasa de política monetaria, que es una política de Estado, es una política del Banco Central de Honduras, también repercute en las actividades comerciales de la Banca Nacional, y por eso que se recurre, el licenciado Julio Raudales, a aplicar también aumento en la tasa de interés a los clientes. Ahora, ¿esto en qué ha ayudado? A disminuir, a presentarse en una gráfica negativa el crecimiento del crédito en Honduras. Sí, yo te voy a explicar previamente algo que es muy importante. Por que favor. Los Sí. televidentes lo entiendan. La tasa de política monetaria es la tasa de interés a la cual el Banco Central, como prestamista de última instancia y como generador de la política monetaria del país, le presta al sistema financiero. Hasta agosto del año pasado le estaba prestando el 3% y ahora le está prestando el 5.75%. Correcto. Subió la tasa de interés a la cual el banco le presta a los bancos nacionales, a los bancos privados. ¿Qué provoca esto? Bueno, hace que entonces las operaciones de los bancos privados que tienen que utilizar mucho el crédito del Banco Central para sus operaciones de corto plazo se encarezca, se vuelva pues más alto ese costo. Y además, repito, a esto hay que sumarle la incertidumbre que se genera cuando la situación en el país es convulsa, cuando existe entonces ese sentimiento de que probablemente sea muy riesgoso operar financieramente acá en el país. Entonces, eso es lo que ha provocado justamente este encarecimiento. Pero cuando tú le preguntas a la gente del Banco Central por qué hizo esto, por qué encareció, la respuesta es simple. Ellos quieren evitar que haya mucho crédito, que haya un despliegue fuerte de crédito, porque lo que provocaría serían muchos gastos por parte de las empresas y de los hogares que sacan tarjetas de crédito y que hacen operaciones con sus tarjetas de crédito, y esto puede elevar los precios, Ramón. Cuando la gente compra mucho más de la capacidad que la capacidad que tiene la economía de proveerles estos servicios o estos bienes a la gente que quiere comprar, entonces los productos tienen que encarecerse, y eso tiene un nombre, se llama inflación. Inflación, correcto. Lo que quiere el Banco Central, y ese es su argumento, es reducir esta presión a la inflación, y de hecho lo ha logrado, ¿verdad? En este momento tenemos una inflación que anda rondando más o menos entre el 4 y 5%, lo cual es consistente con la meta que se fijó el Banco Central. ¿Cuál es el costo? Que el hecho de que los créditos se reduzcan también disminuye las actividades económicas en el país, y entonces presiona contra el crecimiento económico, que era de lo que estaban hablando antes en el programa. Entonces, las expectativas de crecimiento económico, las expectativas de crecimiento del PIB del país se reducen debido a que hay menos transacciones y por lo tanto hay menos actividad económica. Ahora, Lick, permítame, mire lo que me está diciendo usted. Si Honduras, dice CEPAL, va a crecer 3.6%, creo que dijo, que es la proyección de crecimiento, pero la tasa de inflación anda por el 4.5% en Honduras, estamos mostrando un gran déficit en la adquisición de productos elementales para la dieta del pueblo hondureño. Estamos viendo un PIB que crece 3.6%, pero estamos viendo una tasa de interés interanual del 4.6%, de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central de Honduras. Estamos viendo entonces un déficit enorme
pero un impacto negativo en crecimiento económico, en adquirir productos de canasta básica familiar, porque son términos reales y nominales. A ver, sí, no podemos comparar mucho estos dos indicadores en ese sentido porque el crecimiento económico, ese 3,6% ya está, como dicen los economistas, está deflactado, ya no hay inflación en ese crecimiento económico. Entonces, creo que ese es un elemento que es positivo, ¿verdad? Cuando habla de 3,6%, está quitándole el efecto de la inflación a ese crecimiento. Pero evidentemente ese crecimiento es bajo porque la actividad económica se reduce debido a las medidas monetarias que tomó el Banco Central. Pero yo quiero pasarme a otro elemento que es complementario a lo que te dije anteriormente. Es Sí. cierto, el gobierno arguye que elevó las tasas de interés o que está provocando un elevamiento en las tasas de interés de la banca para evitar que haya presiones inflacionarias. Eso está bien, pero no es esa, desde mi perspectiva, la única razón. Creo que otra razón importante es el efecto del fisco, el efecto del Ajá. gasto del gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque cuando el Banco Central eh, cuando el Banco Central toma medidas como esta, lo que está también al mismo tiempo, Ramón, es liberándole la posibilidad al gobierno de financiar su gasto, ¿verdad? Entonces, cuando el gobierno quiere incrementar el gasto, como en este, que es un año político, que esto sucede, no solamente, no es privativo de este año 2025, también sucede en el año 2021, que el gobierno del Partido Nacional quería elevar el gasto para quedar bien con los votantes, ¿verdad? Su gasto para darles regalitos, subsidios y transferencias a los votantes, ¿verdad? Para que vayan a votar por el partido de gobierno, y lo mismo sucede cada 4 años. Entonces, lo que hace es quitarle posibilidades al sector privado para que por sí mismo genere transacciones económicas y actividad económica. Entonces, eso es lo que los economistas llaman crowding out, efecto desplazamiento. El gobierno, para poder aumentar su gasto, desplaza las posibilidades de crecimiento del sector privado, que es quien en realidad genera la actividad económica. Entonces, estamos presenciando lo que cada 4 años se observa, que el gobierno quiere incrementar su actividad para poder quedar bien con su clientela, y a costa de esto, porque la economía es así, ¿verdad? No puedes darle a alguien sin quitarle a otros, ¿verdad? Entonces, para poder incrementar este gasto, entonces sacrifica la posibilidad de que haya mayor transacción Ahora, privada en el país, de que haya mayor actividad económica privada, y esto evidentemente es un sacrificio para los hogares y para las empresas que quieren crecer también. ahora, mire lo que me está diciendo usted. Estos son los sacrificios que tiene que pagar una débil economía como la hondureña. Sacrificios de no generar empleo, sacrificios de no generar riqueza, sacrificios de no aumentar su productividad anual, sacrificios de no aumentar su Producto Interno Bruto. Estos son los sacrificios que tenemos que pagar solo por mantener un alto aparato gubernamental ocioso, improductivo, que no genera absolutamente nada, con una baja ejecución presupuestaria de apenas el 29% en su inversión pública y su inversión social y productiva. Entonces, ¿a qué le apostamos como país? ¿A qué le apuestan los gobiernos como país? ¿A seguir manteniendo una brecha negativa en crecimiento económico, licenciado Julio Raudales? Qué bueno que lo dijiste, Ramón, porque yo no lo pude haber dicho mejor. Eso que acabas de mencionar es exactamente lo que está pasando. Y ese es el costo de la democracia, de una democracia inmadura, eh, poco profesional, como la que tienen los políticos, como la que ejercen los políticos hondureños, que cada 4 años prefieren sacrificar la actividad económica, que es la que genera empleo y mejoras en la calidad de vida de la gente, para poder ver de qué forma se pueden asir al poder 4 años más. Eso no es privativo, repito, de este gobierno. Lo que es lamentable es que este gobierno ofreció que iba a hacer cambios importantes y no se está viendo. Lo que estamos presenciando es más de lo mismo, más de lo que tuvo Juan Orlando en sus 2 periodos de gobierno, y lo que tuvo don Pepe Lobo en su periodo de gobierno, y lo que tuvo antes que él los gobiernos anteriores, ¿verdad? Un excesivo gasto gubernamental con la pretensión de quedar bien con la clientela política, ¿verdad?
alimentando ese monstruo, ese leviatán, como decía Hobbes, ¿verdad? Ese leviatán que se come todo, que es el gobierno, para poder sostenerse, para poder permanecer con vida en el poder a costa del sacrificio de la actividad económica, que es la que de verdad le genera bienestar a la gente. Sí, hemos visto muy poco interés en mejorar estos niveles de producción en el país. Y más cuando existen esas amenazas de- de pretender influenciar y meterse en la actividad económica de algunas empresas, que es la que genera la mano de obra, que es la que genera los empleos en el país, porque el gobierno no genera ningún tipo de empleo, licenciado Julio Raudales. No genera Ningún- más que ubicar a su gente ahí en las instituciones del Estado, sin pero, ejercer. pero ¿con qué dinero es eso, Ramón? Porque Claro, por eso le digo yo, el gobierno ni siquiera le puede dar trabajo a los empleados públicos, porque ese trabajo, esos salarios se pagan con los impuestos que vos y yo claro, contribuimos. Es decir, con los impuestos con que la empresa privada o el sector privado, mejor dicho, los hogares que trabajan en empresas privadas, mantienen a esa burocracia. Es decir, el gobierno no es capaz de generar ni un solo centavo, ni un solo centavo. Porque todo, aún los sueldos de los empleados públicos, aún los empleos de los empleados públicos se pagan con los salarios que genera el sector privado. entonces, ¿por qué no hay un perfil de quienes nos van a gobernar en los próximos 4 años en Honduras? Porque este gobierno ya se va. Ya solo le quedan unos par de meses ahí de función a la presidenta Xiomara Castro. El 30 de noviembre tenemos que escoger nuevas autoridades en el territorio hondureño. Veremos quién gana las próximas elecciones. Pero yo creo que se debe de perfilar ya una política económica para Honduras que genere empleo, que genere inversión, que sea atractivo para el inversionista extranjero y al inversionista nacional. Y no meter miedo con algunas posiciones y con algunas opiniones de líderes del oficialismo, del gobierno, porque no abona absolutamente en nada para atraer los capitales de inversión. Entonces, no sé si usted comparte conmigo, pero yo creo que es necesario que el próximo gobierno, quien gane, de los 5 precandidatos o de los 5 candidatos presidenciales que van a contienda el 30 de noviembre, ya deben de ir perfilando un plan económico para Honduras y reducir estos sacrificios que usted ha dicho aquí en el noticiero, los sacrificios a los que se expone Honduras por los caprichos gubernamentales de los gobiernos. Licenciado Julio Raudales. Bueno, esa es una aspiración muy antigua. Yo estuve 25 años en el sector público como técnico, Ramón, y pude ser testigo de que cada 4 años se repite el mismo discurso, que hay que tener un plan de gobierno, que hay que tener un plan de nación, y a la hora de la hora nadie está dispuesto. Es que no les interesa, licenciado Julio Raudales, porque lo que les interesa es mantener su gente en los puestos de las instituciones públicas. Pero fíjate, Ramón, Y estar fregando con políticas fiscales a quien genera empleo y trabajo en el país. A eso se han dedicado los gobiernos. Pero déjame decirte, Ramón, por favor, que hemos tenido o se han observado buenas prácticas y buenos ejemplos. Sí. El próximo miércoles en la Universidad José de Silo del Valle vamos a tener, y yo invito a todos los oyentes, a todos los televidentes que vengan a la universidad a ver la exposición del presidente de la Fundación Libertad de Argentina, ¿verdad? Viene, que es es la fundación de la cual se abreva el gobierno de Milei. Fíjate, Milei podrá tener todas las cosas negativas que vos querrás, pero tuvo la valentía claro, de enfrentar este problema y ha recortado el gasto público de Argentina, un gasto exorbitante, lo ha recortado prácticamente en una tercera parte, ¿verdad? Y eso es lo que está generando el despegue de ese país después de muchos años viviendo situaciones como la que estamos viviendo nosotros acá en Honduras. Entonces, mientras no existan en Honduras políticos que estén dispuestos a dar ese paso fundamental, que es lograr que sea el sector privado, y no me refiero solo a las empresas, me refiero también a los trabajadores, que son los que verdaderamente apuntalan una economía, y que se limite al gobierno a ejercer las acciones para las cuales
ya las leyes, la Constitución de la República le ha dado mandato. Mientras no se dé eso, mientras no exista valentía ni decisión de parte de los políticos, vamos a seguir igual y cada 4 años vamos a estar repitiendo este mismo discurso. Terrible. Y el Banco Central va a estar elevando las tasas de interés para poder liberar liquidez para que el gobierno pueda seguir haciendo ese gasto tan elevado que es el que provoca, repito, pues malestar en el país, ¿no? Perfecto. Bueno, si casi el 80% creo que se va en salario, ¿verdad, Lick? Sí, casi todo el gasto público se va, el porcentaje que se va a inversión pública es mínimo y además de eso, y yo siempre lo he repetido, hay que evaluar si esa inversión pública que dicen que están haciendo también está generando crecimiento, es realmente complementaria a los esfuerzos de inversión privada. Gracias, licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, dialogando esta mañana con nosotros en TN5 Matutino. Feliz fin de semana, Lick.